Buenas noches, amigas y amigos de las redes sociales, bienvenidos a Voces de la Nación. Hoy tocaremos un tema sumamente importante para la vida del país, que es el tema de la seguridad. Es un vacío de autoridad. Por eso doy la bienvenida, en primer lugar, a mi compañera diputada Pilar Ortega. Bienvenida, Pilar. Gracias. Un saludo también a todo el auditorio que nos sintoniza a través de las redes sociales. Si nos ayudas dando tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Pilar Ortega Oficial. Me pueden seguir en Facebook en esa página y también en Twitter en Pilar Ortega. También doy la bienvenida a la senadora Indira Rosales. Muchísimas gracias, Elías. Bueno, de igual forma, saludo a todo el auditorio de las redes sociales y bueno, aprovecho. Mi Twitter es Indira, @Indira_RS, Facebook Indira Rosales San Román y Instagram Indira Rosales. De igual forma. Yo soy Elías Lisha y estoy como Elías Lisha en todas las redes sociales. Y bueno, vamos a empezar el tema. El tema de la seguridad tiene muchos componentes, tiene muchas aristas y creo que es importante empezar por un diagnóstico. ¿En dónde estamos? ¿En qué va la seguridad de México? Bueno, yo creo que hoy estamos pasando momentos muy complicados en la seguridad de nuestro país. Creo que las cifras que desde 2017 hemos visto que se han incrementado siguen a la alza y eso pues nos genera una gran preocupación porque vemos que ni las políticas públicas implementadas en el sexenio anterior fueron las adecuadas y tenemos serias dudas de lo que se está haciendo en la actual administración, porque lejos de contenerse las cifras van en aumento. Hoy vemos cómo el número de homicidios dolosos, por ejemplo, se ha venido incrementando y parece que es una cifra que no se detiene. Entonces, partimos de un diagnóstico pesimista. Y hoy creo que quienes nos están viendo a través de esta transmisión pudieran también dar cuenta de lo que perciben en materia de seguridad, que no es algo exclusivo de una entidad federativa. Hoy vemos cómo esto se ha venido generalizando en el país, lamentablemente. Senadora. Pues Elías, fíjate que a mí me gustaría retomar, hace un par de semanas estuvo con nosotros en el Senado de la República el propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y él mismo admitía que era uno de los momentos de mayor oscuridad en materia de seguridad en el país. Entonces, creo que hay al menos un tema de admitir que estamos en un grave problema, que yo siempre he dicho que no inició el 1 de diciembre del año pasado, pero que sin embargo se ha venido intensificando en estos meses. Yo soy veracruzana y la situación que estamos viviendo en la entidad es peor de la que hemos podido vivir en otros momentos, ¿no? Y como bien lo comentaba Pilar, es un tema de la seguridad, lo sabemos, viene por dos vías. Por un lado, las cifras que da el propio secretariado, pero también por otro lado tiene que ver con la percepción, ¿no? Y cuando tú le preguntas a una persona en Guanajuato, a lo mejor en Yucatán y sobre todo en Veracruz, ¿te sientes tú tranquilo de dejar tu casa en la mañana? No. ¿Te sientes tú tranquilo de circular o de llegar tarde a abrir tu casa a las 10 de la noche después de trabajar? La respuesta es no. Y creo que ese es el mayor indicador que podemos tener. Bueno, queda claro que en la última década los números han venido a la alza. Como bien dices, la inseguridad no inició el 1 de diciembre, pero también es cierto que hoy se cumplen 5 meses y medio de que inició esta administración y seguimos hablando de las mismas cifras que van en aumento, y lo que queda clarísimo es que existen retos muy grandes para el país. ¿Cuáles son los retos que hoy tenemos para restablecer el orden, para restablecer la paz y para restablecer el Estado de Derecho? 3 componentes que son fundamentales para hablar de seguridad. Bien, bueno, yo considero que esta administración no ha llevado a cabo lo que inicialmente propuso. Creo que México necesita hoy una gran estrategia que pasa por fortalecer los cuerpos policíacos. Hoy hablamos de Guardia Nacional y lo abordaremos en un momento, y parecería que el gobierno federal está apostando a que sea la solución cuando vemos cómo está lastimando a las policías municipales porque simplemente se les está abandonando. Yo soy leonesa y en mi municipio, por ejemplo en León, el fondo destinado por la Federación a los municipios en materia de seguridad se ha venido reduciendo de manera drástica. De 67 millones aproximadamente que recibió León el año pasado para este fondo del Fortasec. Hoy en esta administración se le están entregando 38 millones. Entonces parecería
que lo que se está apostando es a debilitar a las fuerzas municipales, y eso es un tema fundamental. La policía municipal, la policía local, la policía federal tiene que robustecerse y generar una estrategia que sea integral para mejorar el desempeño de los cuerpos policíacos. Yo creo que ese es un tema fundamental. Otro tema que es también fundamental es la prevención social de la delincuencia, de la violencia. ¿Qué vemos hoy? Que el gobierno quiere todo llevar a cabo a través de programas de dádivas en dinero, pero se está olvidando de la formación integral de la persona, está abandonando los programas de reinserción, no está trabajando adecuadamente en políticas públicas para reorientar a jóvenes. Y pareciera que la respuesta ante esto es simplemente dinero, 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 pero cómo se va a generar una política de prevención social que ataque los focos más preocupantes que están justamente en el seno de la sociedad. Y tercero, la participación de la sociedad civil, un componente esencial para que realmente podamos restablecer nuestras comunidades. Es necesario que la sociedad civil participe, y hoy el ataque a la sociedad civil es evidente. Parecería que hay una afrenta del gobierno federal contra las organizaciones de la sociedad civil. Lo vemos todos los días, hay un nuevo anuncio cada minuto en donde se está reduciendo recursos y apoyos a estas organizaciones de la sociedad civil. De manera pues muy general es lo que yo podría decir de cuáles son los retos que tendríamos que atender. Pues yo creo que esta administración tiene un reto muy grande, sobre todo por la propia expectativa, ¿no? La expectativa que generó Andrés Manuel López Obrador fue que el 1 de diciembre se iba a acabar con la inseguridad, que se iba a acabar con la corrupción y que básicamente para estos meses todos podríamos vivir en armonía, ¿no? Ya el discurso es otro, ya se dio cuenta que no es así de fácil y que no es así de sencillo. Coincido totalmente con Pilar, hay un término que a veces creo que nos puede parecer un poco romántico, pero creo que hacia allá debemos de ir, la reconstrucción del tejido social. Y efectivamente, ese tejido social no se va a hacer entregando dinero. O sea, no hay la eliminación de presupuesto a temas como las estancias infantiles, ¿no? Que a lo mejor para algunas personas no es un tema o ya pasó. Sin embargo, ese tipo de reducciones, este tipo de situaciones por las cuales una mamá podría ir a trabajar, podría tener un trabajo seguro, podría tener un trabajo legal para mantener a su familia, no, eso lo estamos sustituyendo por darle dinero y por quitarle al niño la posibilidad de tener un entorno saludable, tanto socialmente, ¿no? Como desde el punto de vista de salud física. Entonces, esos son los detalles a los cuales no se les está apostando y que debiera siempre, creo que ser una punta de lanza en cualquier gobierno. Y me parece que los gobiernos panistas siempre han sido muy enfáticos, tanto a nivel estatal, bueno, desde las veces que se ha gobernado a nivel federal, estatal y municipal, en focalizar justamente esa parte, la reconstrucción del tejido social, trabajar en la prevención, trabajar en espacios públicos seguros, trabajar en temas de redes vecinales, que repito, pareciera un tema muy elemental, muy básico, pero si nosotros no nos vamos a las bases, a la raíz del problema, muy difícilmente podremos estar hablando que en 10 años tendremos mejores índices en materia de seguridad. Tocan temas diversos pero sumamente importantes. Abordamos en primer lugar las políticas públicas que ha implementado este gobierno. Pareciera que el gobierno piensa que repartiendo dinero va a solventar las necesidades de la sociedad. Lo vimos primero con las estancias infantiles. Si tú tienes esta necesidad, mejor pues, te doy el dinero. Caímos en el absurdo de los refugios. Si eres una mujer que sufre de violencia, te damos dinero. Bueno, solo faltaría el extremo absurdo, que sería si tú tienes un problema de seguridad, te doy dinero y cuídate. Casi parece que a eso nos va a llevar nuestro gobierno. Y eso nos lleva a una reflexión obligada. ¿Realmente las políticas públicas que está teniendo este gobierno sirven, son efectivas para la prevención? Pregunta número 1. Y de ahí surge una reflexión. Hablaban de la sociedad civil y del tejido social, que creo que son componentes que van de la mano. Los yucatecos tenemos clarísimo que el estado en el que vivimos y la seguridad de la que gozamos no es producto de la casualidad. Nosotros estamos convencidos de que tener una sociedad civil fuerte, bien organizada, pero sobre todo un tejido social en donde la sociedad cuide a la sociedad,
es un factor fundamental. A esto le tenemos que sumar que el nuevo gobierno parece que tiene como estrategia permanente la división entre buenos y malos, la división entre quienes piensan como yo son los buenos y quienes no son los malos, y esto inevitablemente también roza por el tema de la seguridad. Les pregunto, ¿las políticas públicas están encaminadas realmente a la prevención y al fortalecimiento de la sociedad civil y del tejido social? No, pues definitivamente no. Yo coincido totalmente con la senadora Indira cuando señala que el reto fundamental es buscar cómo restablecer el tejido social, y eso pasa por una política pública que vaya destinada a eso. Si hoy la política pública se llama repartir dinero, vamos a caer en el absurdo que comentabas, Elías, en donde a partir de repartir dinero se piensa que se van a dar en automático todos los males que aquejan a nuestra sociedad, y eso pues es totalmente pues una falacia. Y quisiera también señalar que pues no son las políticas adecuadas, no son, porque vemos cómo el gobierno entra en franca contradicción en una política, genera una reforma de mano dura, en otras genera una decisión unilateral para otorgar amnistía a grupos que se dicen han sido injustamente condenados, pero no se explica quiénes son y por qué razones se les está otorgando esta amnistía. Es decir, ha entrado en serias contradicciones, y hoy lo que la gente demanda es seguridad ante un escenario tan complejo en donde efectivamente, y yo coincido que no podemos decir que la inseguridad nació el 1 de diciembre, pero las cifras después de 5 meses, como bien lo decía Elías, no mejoran, y no vemos en el panorama una decisión que efectivamente sea asertiva, que vaya ligada a reducir la inseguridad, que vaya a generar un fortalecimiento de la sociedad, que vaya a disminuir la comisión de delitos, que fortalezca la juventud, que fortalezca el tejido social, que fortalezca políticas de reinserción o de reintegración. No lo vemos en el panorama, y por consecuencia sostenemos que no son las políticas adecuadas. Yo creo que todas las políticas, todas las iniciativas que han venido de Andrés Manuel López Obrador, de todo el grupo de Morena, son 100% electoreros. No hay, es muy desafortunado, es muy triste, por favor, que tu política pública gire única y exclusivamente en torno a mantenerte en el poder, ¿no? Que no veamos ni un solo toque, ¿no?, de una política que pueda ser vista a mediano, a largo plazo, en tema de mujeres, en tema de jóvenes, de niñez. No lo vemos. O sea, lo único que escuchamos, la última, una de las cosas más aberrantes, que es el tema, hay una iniciativa por ahí para que ya el recurso, las tarjetas bancarias se les entreguen directamente a los menores de edad. O sea, imagínate eso, cómo descompone a una familia, ¿no? O sea, sabemos que en una edad, la adolescencia siempre es un proceso complicado en una familia, imagina, de escasos recursos, un papá, una mamá o una mamá soltera. Resulta que a tu hijo que está en primero de preparatoria, 15, 16 años, le empiezan a entregar directo en una tarjeta el dinero. ¿Qué es lo que va a pasar? Se pierde autoridad como padre de familia. Si es un niño que tiene buenos cimientos, que tiene valores, pues bueno, probablemente esperemos ocupe el recurso en su educación, en útiles. Sin embargo, sí es un gran riesgo que este recurso, por supuesto, vaya a otro lado, ¿no? Y que, por supuesto, contribuya incluso, ¿no?, al tráfico de drogas, narcomenudeo. Digo, esas son aristas que a mí me parece muy complejo que un gobierno federal no lo pueda ver, ¿no? Y cuando creo que si tú le preguntas a una madre de familia que tiene hijos adolescentes, oye, ¿quieres que le entreguen dinero directamente a tu hijo cada mes? No, por supuesto que no. Entonces, esa falta de sensibilidad social me resulta contradictoria, puesto que gran parte de su discurso tiene que ver con la cercanía, con el yo sí conozco a la gente y sus necesidades, y de pronto nos queda debiendo muchísimo en la parte justamente social.
en la parte de los valores, en la parte del fortalecimiento de la familia, de los niños, de los jóvenes, siempre nos queda debiendo. Y el tema de polarizar que tú mencionabas, pues es parte del por qué están en el poder. Si tú dejas de polarizar, ¿no?, a la gente, pues se les acaba un poco el discurso. Si tú realmente, el día que tú le pongas nombre y apellido a la corrupción y digas, fue Juan Pérez, fue María González, fue tal y cual, y entonces tú los denuncies y los lleves a la cárcel, pues se les acaba el tema. Es más fácil todos los días seguir inculpando a alguien de algo y es alguien pues abstracto. Es que era corrupto, es que ahí también había corrupción. Sin embargo, no hay una sola persona denunciada realmente en estos últimos meses y siguen desapareciendo programas. Y a ver, naturalmente creo que todos tenemos claro que vemos a un gobierno que no se ha enterado que las campañas electorales terminaron. Sin embargo, tampoco podemos dejar de ser autocríticos quienes participamos en los partidos de oposición y entender lo que sucedió en las elecciones pasadas. Queda clarísimo que ha existido un descontento creciente con las instituciones y la seguridad no deja de ser un factor fundamental, pero la seguridad también pasa por el sistema de justicia y por romper la impunidad que reina en nuestro país. ¿Hasta dónde puede ser suficiente gobernar haciendo campaña? Porque esta insatisfacción de la gente continúa y va a continuar. ¿Y hasta dónde este gobierno está sentando elementos reales para restablecer el Estado de Derecho en el país? Partiendo de que si el Estado de Derecho no se recompone en México, no va a haber campaña que aguante. ¿Qué piensan ustedes respecto de cómo el gobierno está abordando este factor que es indispensable para la vida del país? Bueno, creo que ahí también hay una gran deuda de este gobierno. Creo que uno de los temas fundamentales era cómo generar un mejor sistema de justicia. Y ahí el reclamo que Acción Nacional había subido a la mesa era justamente generar un nuevo modelo de procuración de justicia. ¿Qué hizo este gobierno? Bueno, seguir con la iniciativa y con las propuestas de modificación legal del gobierno priista que dejó de estar el 1 de diciembre y construir a partir de ahí una nueva fiscalía, sí autónoma, pero sin el componente de autonomía que Acción Nacional puso en la mesa, es decir, una autonomía real con contrapesos serios que pudiera ser evaluado el fiscal por el Senado de manera seria, un perfil que estuviera totalmente ajeno al gobierno en turno. Eso simplemente lo hizo a un lado y todos sabemos, y lo puede atestiguar nuestra compañera y amiga senadora, que lo que tenemos hoy es un fiscal cercano al equipo y al propio presidente de la República. Ahí ya tenemos un problema. Otro problema pues es hoy la iniciativa en donde lo que pretende el presidente es hacerse de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inventándose ahora una sala anticorrupción dentro de la Suprema Corte. Y yo diría, bueno, entonces, ¿dónde estará el contrapeso? ¿Dónde estará ese guardián que debe ser el Poder Judicial en todo país democrático, justamente de este balance entre poderes y sobre todo de dar respuesta a la justicia? Y tercero, tampoco vemos que el gobierno se esfuerce mucho en generar políticas que fortalezcan los derechos humanos de los ciudadanos. Y en todo país democrático el respeto a los derechos humanos debe ser el eje fundamental, y hay varios propuestas de modificación legislativa y constitucional que a todas luces parecería que vamos en retroceso a la construcción de un país democrático de derecho y por supuesto que atenta contra nuestro sistema de justicia. Pues yo creo que en gran parte tienes razón, Elías. Creo que como oposición, de alguna forma, creo que también estamos pagando todo aquello que dejamos de hacer en sexenios anteriores, ¿no? Y me refiero específicamente a la parte legislativa.
¿no? Creo que sabíamos y hemos sabido que había lagunas, que había cosas que mejorar, pero sin embargo no nos parecían que era un peligro en ese momento. Y ahora lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Justamente el tema del fiscal, ¿cómo va a ser autónomo un fiscal que tú nombras? O sea, es un sentido básico. Como el fiscal anticorrupción, que es aquel que va a perseguir a un servidor público por cualquier acto de corrupción, cualquier acto indebido, pues este es nombrado por el fiscal general de la República, y a su vez el fiscal general de la República pues es nombrado por el presidente. Entonces me parece que la línea, el organigrama pues complica la posibilidad de tener una justicia real y verdadera. Lo mismo pasa con el resto de los nombramientos. Hay una iniciativa que entró apenas en esta legislatura, pero en primer periodo, que evidentemente nunca la va a pasar Morena, y que tiene que ver con el hecho de que ya no sea el presidente el que haga la propuesta de las ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros seguimos diciendo, ¿no? Porque así es constitucionalmente, que existen 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, si el ejecutivo sigue teniendo esta posibilidad de proponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿y cómo llegas tú a ser propuesto por el presidente de la República? Pues tienes que tener alguna cercanía. Digo, tenemos que ser honestos. Digo, el presidente no me va a mí a proponer si no me conoce, ¿no? Así de sencillo. Entonces siempre va a haber esa duda sobre aquella propuesta, y que no la rompimos nosotros en el pasado, desafortunadamente, y que hoy lo estamos padeciendo, como bien lo dice Pilar, y ahora ante la posibilidad del aumento, ¿no? de los ministros de la Corte, pues eso genera una evidente mayoría. Digo, hemos nombrado en estos primeros 2 periodos ya a 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, y es muy delicado, y todavía nos faltan. No, y también vemos que tampoco existe seriedad en la forma de plantear nombramientos. Ya vimos en órganos autónomos, personas sin el perfil, y que a pesar de ser rechazadas, vuelven, licúan las ternas, claro, mandan a las mismas personas, lo que claramente fue una burla al propio Senado. Cosa que, valga decirlo, no lo vimos en ningún presidente anterior. Ahora bien, no podemos nosotros ser una oposición de aquellas que hoy son mayoría, que creen que todo está mal. Claro. Nosotros no nos hemos negado todo, partimos de la responsabilidad de haber sido gobierno y de entender que el presidente de la República, nos caiga bien, nos caiga mal, creamos que hace bien las cosas o no, tiene la inminente responsabilidad de dirigir el rumbo del país. Asumiéndolo de esta manera, no lo vemos todo blanco y negro, y entendemos que el presidente tiene el derecho de reestructurar las organizaciones del gobierno para poder cumplir los objetivos. Este ha sido el caso de algunas reformas constitucionales, y me refiero en particular a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que tuvo un amplio debate en ambas cámaras, que fue fortalecida por la visión de la oposición para lograr que pueda tener mano civil, que pueda tener otro tipo de connotaciones. ¿Qué opinión les merece hoy la Guardia Nacional? Ya está creada, el presidente no puede decir que las cámaras frenaron las herramientas que él pidió, es decir, le hemos dado al presidente también herramientas para que pueda trabajar, y hoy es todavía muy pronto para hacer un juicio general sobre la Guardia Nacional, pero lo cierto es que ya está en marcha. Sí, bueno, pues efectivamente, y aquí yo quisiera nada más hacer una recapitulación de cómo se dio este proceso, un proceso en donde, bueno, se habla de una Guardia Nacional que en principio uno pudiera decir, sí, esto fortalece la seguridad pública y fortalece la Policía Federal, que desaparece porque se crea esta Guardia Nacional, creo que es algo positivo. Sin embargo, nosotros en un principio en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria de Acción Nacional se opuso a la construcción de esta guardia en los términos que originalmente venía, en donde se hablaba de una guardia que prácticamente era llevar al ejército a las calles, y no porque no respetemos a la figura del ejército, que además en los últimos años, lo sabemos muy bien, han sido aliados de los gobiernos federales
neoliberales pasados, justamente en combatir la inseguridad. Sin embargo, no podríamos apostar a que esto se constitucionalizara y pudiéramos generar una seguridad militarizada. Por eso nos opusimos, y a la falta de contrapesos y a la claridad incluso en la formación de los propios elementos de la Guardia Nacional. Un trabajo muy reconocido que hizo la oposición en el Senado, y aprovechando que está aquí una senadora, bueno, pues reconocer que ese esfuerzo que se hizo en el Senado logró revertir todas estas cuestiones y finalmente fue aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados de manera mayoritaria, y ahí no regateamos en Acción Nacional, como bien lo dice Elías, que esta reforma se pudiera dar, y hoy tenemos una reforma robusta para generar una Guardia Nacional que atienda esta gran necesidad, que coadyuve con las entidades federativas, que coadyuve con los órganos locales de seguridad, en favor justamente de la seguridad y de una estrategia más asertiva. Hay algunos temas que nos siguen preocupando, como la decisión que se acaba de tomar en cuanto a que esta guardia sea encabezada por un exmilitar. Esto es un tema que creo que también, que fue cuestión también de lo que se arregló en el Senado, bueno, pues de que esta vigilancia que tendrá que tener el Poder Legislativo sobre cómo evoluciona esta guardia va a ser fundamental. Pero sí, esta guardia se desarrolla de manera adecuada y cumple con las expectativas que tiene el Poder Legislativo en ella, y con todos estos cuestiones que fueron generadas no solamente dentro del Poder Ejecutivo, sino dentro de un diseño constitucional que partió de tener una apertura a lo que hicieron los propios legisladores, pero que además fue también enriquecida por la sociedad civil y por organizaciones internacionales en materia de derechos humanos. Creo que puede ser algo positivo. Pero yo tengo todavía mis reservas. Creo que va a ser parte fundamental del trabajo que como órgano legislativo tendremos que hacer, el verificar el avance y el desarrollo de esta guardia, que por cierto se anunció recientemente pues que ya incluso empezó a operar en alguna entidad en Minatitlán justamente. Pues mira, creo que la Guardia Nacional es a lo mejor el mejor ejemplo que podemos al menos tener en estos primeros 2 periodos de esta legislatura, de cómo llegar a un buen consenso, ¿no? De cómo sí se pueden construir acuerdos, y que el Partido Acción Nacional siempre va a estar a favor de aquello que construya, que como tú lo dices, no somos una oposición como lo fueron ellos en su momento, de decir no a todo, sino que queremos construir país, queremos construir nación, y la Guardia Nacional es ejemplo de ello. Mis dudas sobre la Guardia Nacional, igual que la del Pilar, son muchísimas. Creo que se quiere centrar todo el esfuerzo de seguridad justamente en esto, en la Guardia Nacional, y al menos yo quiero poner el ejemplo de Veracruz. En Veracruz lleva muchísimos años trabajando de forma conjunta la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, las policías municipales en los municipios donde existe todavía. Y esto le viene a dar un marco legal, ¿no?, a esta situación. Sin embargo, que yo te dijera que va a ser una diferencia abismal, no lo vemos así, realmente. Inició a operar en Minatitlán, inició a operar después de esta masacre que se vivió hace un par de semanas en Veracruz, y desafortunadamente escuchamos algunos testimonios, ¿no?, donde les preguntaban a los elementos, oye, ¿y cuál fue qué adiestramiento recibieron ahora que... No, nada, nos pusieron ahorita la banda, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy vigilantes, muy cuidadosos, que las leyes que se van a aprobar en estas semanas, las leyes secundarias, que la reforma constitucional se haga valer. Y que no olvidemos, ¿no?, que no olvidemos, por favor, en los estados, digo, yo al menos en Veracruz, yo siempre hago hincapié que nadie habla de reforzar a las policías estatales, que nadie habla de reforzar a las policías municipales. Es el primer contacto ciudadano, es la policía de proximidad, es la policía de prevención, como le quieras llamar, y de eso no se habla. Únicamente estamos hablando de una Guardia Nacional que sea combativa, ¿no?, que vaya en contra de un tema del crimen organizado, pero nadie habla de esta policía que patrulla alrededor del parque donde están tus hijos, ¿no? Entonces, esos temas me parece que debieran ser puestos sobre la mesa a la brevedad. No, y hay que sumarle otro factor, el propio
la propia deliberación de las cámaras indica que en 5 años los militares, ahora sí, por constitución, ya no van a poder operar como lo hacen hoy. Es decir, el único camino para hacer real esta reforma constitucional y no estarlo después prolongando y volver al mismo debate es haciendo fuertes a las policías desde lo local. Claro, por supuesto. A ver, para cerrar, un último tema, y creo que este define de cuerpo completo al propio gobierno: las culpas al pasado. A pesar de que el Congreso y todos los grupos parlamentarios le dan las herramientas al presidente para poder trabajar, a pesar de que se han dado críticas sanas, a pesar de que en las cámaras se han logrado consensos, seguimos viendo al presidente y a los miembros de su gabinete decir que todo es culpa de lo que sucedía antes, todo es culpa de las administraciones anteriores. ¿Hasta dónde el gobierno tiene que enterarse ya que no es oposición, que es gobierno, que tiene que hacerse responsable? Y les toco 3 temas y con este concluimos. Primero, ya mencionaba Pilar esta contradicción en el mensaje, decir vamos a combatir la delincuencia, pero al mismo tiempo generamos un discurso de amnistía, porque todo es culpa del pasado, aunque parezca que no tiene sentido esta ilación, así es como articula su discurso el gobierno federal. Segundo, se descubrieron nuevas fosas clandestinas, la mayor cantidad que se haya visto en tan breve tiempo, es decir, es más o menos el 60% de lo que se había descubierto en 8 años. Es gravísimo el tema y seguimos viendo la responsabilidad de los gobiernos anteriores en el discurso. Y tercero, casos como el de Minatitlán. ¿Hasta dónde se puede culpar a un gobierno anterior teniendo alineados a un solo partido político en el municipio y el estado y desde luego la presidencia en un caso como ese? Seamos breves en hasta dónde el gobierno tiene la calidad moral para echar culpas al pasado cuando prometieron el 1 de diciembre solventar los problemas del país. No, creo que esta es la salida fácil, echar la culpa como se hizo en la campaña. En la campaña, bueno, pues fue un discurso pues que a la gente le gustó y dijo, bueno, pues sí, vamos a contrastar lo que tenemos, siendo también autocríticos de los errores que se pudieron haber cometido. Pero estamos, como bien lo decías Elías, ya 5 meses de que este gobierno, más de 5 meses de que este gobierno inició. Y efectivamente, no parece entender que después de 5 meses hay responsabilidades que le tocan al propio gobierno, sobre todo en cuestión de cómo se está direccionando una política pública en materia de seguridad, que es el tema que nos ocupa en esta mesa. Y no podemos eternizar el discurso de que fueron los gobiernos anteriores cuando ya hay suficiente tiempo para que se empezaran a dar resultados, y lo que estamos viendo es que estas reacciones, por ejemplo, en la incursión de la Guardia Nacional en Minatitlán, pues no responden a una estrategia pensada en un diseño de política pública, sino son bomberazos que ocurren cuando sucede algo, y estamos viendo todos los bomberazos de todos los días. Esto no es planeación, esto no es una organización adecuada, y por supuesto creo que este discurso poco a poco va a entrar en el descrédito. Hoy todavía vemos una alta popularidad todavía del presidente de la República, pero no puede ser eterna, porque tampoco los ciudadanos son tontos, y claro que este discurso caerá por su propio peso. Creo que no se puede eternizar esto permanentemente, más cuando ya tenemos suficientemente tiempo para que se empezaran a dar resultados. Por supuesto que 5 meses tal vez es insuficiente, pero por lo menos señales claras de que las cosas empezarían a cambiar, y hoy no vemos que las cosas estén cambiando. Y bueno, y si a esto le agregamos el discurso de odio y de división, entonces ¿cómo podemos apostar a que las 3 entidades, es decir, Federación, Estado y Municipio, que están gobernadas de manera plural, podamos entrar realmente a generar una política pública común, cuando lo que parece que el mensaje es generar división, y si no estás conmigo, estás contra mí? Creo que esto definitivamente es inadecuado. Pues de igual forma, yo siempre, sobre todo en mi estado, ¿no?, que es gobernado también al mismo tiempo que desde el 1 de diciembre, de igual forma por Morena, yo siempre he sido muy enfática: asumamos responsabilidades, ¿no?
es muy efectivo el discurso de campaña, de decir, es que ellos lo hicieron mal. Claro que es efectivo, por eso eso los llevó a la presidencia, eso los llevó a gobiernos estatales. Sin embargo, me parece que cuando tú le preguntas a un ciudadano, en este momento, ¿qué te interesa más? ¿Tener tranquilidad en tu casa o seguir escuchando el discurso de que fue culpa del gobierno anterior? Ver a un ciudadano de a pie, al ciudadano que no esté involucrado necesariamente en un partido o en otro, a ti no te interesa escuchar si es culpa del fulanito, menanito, PRI, PAN, PRD, MC, a quien tú quieras nombrar. Lo que quieres es que se asuma la responsabilidad y que haya acciones contundentes. Creo que en los últimos meses hemos escuchado en exceso, vamos a coordinarnos. Digo, en Veracruz, cada vez que va el presidente dice que hay una excelente coordinación. A lo mejor hablan todos los días entre ellos. Digo, pues a lo mejor eso se refiere. Sin embargo, no existen acciones concretas que nos lleven a pensar que hay un plan de fondo, que hay un plan a mediano o a largo plazo. Y hemos visto estrategias ya fallidas, perdón, pero tenemos que volver a hablar también del huachicol. O sea, esa estrategia en números, ¿qué nos aportó? ¿Cuántos detenidos hubo durante ese periodo que colapsó la economía de varios estados? No hubo un solo detenido. Hubo una tragedia, hubo un accidente donde hubo gente que murió. ¿Y qué respuesta tenemos a eso? Ninguna. O sea, las fosas sí, a lo mejor no iniciaron a partir de estos meses. Sin embargo, sigue habiendo una ausencia y un vacío absoluto de gobierno. Lo cierto es que, a pesar de todos los discursos, como bien dices, no hay detenidos, no hay denuncias y no hay la articulación de un gobierno que frontalmente esté combatiendo la inseguridad y el crimen. Al final, independientemente a quien tenga la culpa, los mexicanos sabían que había un problema y eligieron a una persona para darle solución a sus problemas y no únicamente para repartir culpas que ya se podía saber que existían. En los hechos no existe una disminución en la delincuencia y desde luego vemos un vacío de poder en la seguridad. Yo les agradezco mucho a las legisladoras, estén pendientes porque en estos días vamos a estar procesando en ambas cámaras las leyes secundarias que tienen que ver con el tema de la seguridad. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche.